Buena gente, ¿cómo están? Espero que estén muy pero muy bien y bienvenidos nuevamente a este canalcito de YouTube donde vengo documentando todo mi proceso mientras ayudo a escalar las ventas de otros negocios a 10.000, 20.000, 50.000, 100.000 dólares mensuales. La verdad que estoy muy contento de volver como a este formato de pizarrón, la verdad que es lo que más me gusta y dije, ya fue, lo voy a hacer, se los voy a compartir y bueno, en este video realmente quiero compartirles algo que realmente me impactó en los últimos meses. Eh, para que ustedes sepan, vengo en el mundo de las ventas hace 5 años más o menos. Siempre fue como más del lado tradicional. Y hace como, sí, 2 años, 3 años, van a ser 3 años, que bueno, me metí en el mundo digital, en el mundo de las ventas de infoproductos, de servicios y demás, todo en torno al mundo digital. Y me tocó vender cosas de $200, $500, $1.000, $2.000, $5.000 y hoy les quiero compartir una de las claves que me permitió, al menos a mí, yo siempre les voy a compartir cosas que me hayan funcionado, cosas que he aplicado y sobre todo que me han servido, o sea, que realmente me han funcionado. Y bueno, y hoy les quiero compartir algo que me pasó en los últimos 2 meses, que fueron 5 ventas de más de $20.000. Una fue de $29.500, casi $30.000. Fueron de las ventas más grandes que cerré en mi vida. Y esto tipo con muy poca formación como esto del closing de ventas y demás. Si bien sí hice un curso de closing de ventas hace muy poco realmente, solamente hice como la parte teórica, tipo me vi todo el curso. Muy bueno la verdad, o sea, nada, muy muy bueno el curso. Pero bueno, más allá de eso, tipo a nivel como teórico, a nivel estructura, no tenía tanto. Gracias a ese curso obviamente pude como tener como mucha más claridad, que le mando ahí un saludo a mi amigo Samu Alba. Síganlo en Instagram o bueno, nada, si lo conocen seguramente saben de quién estoy hablando. Pero nada, realmente el curso de Samu me ayudó mucho a eso, a tener como una estructura. Pero de ahí en adelante todo lo que fui aplicando y lo que hoy les voy a compartir es mucha experiencia propia, detalles que por ahí no muchas personas suelen tener dentro de las llamadas de venta. Mucha práctica sobre todo, tipo si hay una clave para poder cerrar más ventas es practicar tu speech, practicar las preguntas, practicar las llamadas de ventas básicamente. Si querés cerrar más ventas, tenés que tomar más llamadas y sobre todo practicar y practicar y practicar y practicar. De eso se trata básicamente vender, sobre todo cuando estás como con un producto o un servicio como de manera frecuente, mucho mejor. Si es de manera frecuente vendiendo casi siempre lo mismo, cada vez vas a vender mejor. Entonces, para no estirarla tanto, hoy lo que les quiero mostrar, básicamente como les dije, es cuáles son las claves que utilicé. Más que nada, una de las claves que utilicé y que siento que marcó la diferencia a la hora de cerrar estas ventas de más de $20.000. Tengan en cuenta que fue para un servicio B2B, ¿ok? Fue para un servicio B2B, es decir, le vendemos a emprendedores, ¿ok? A dueños de negocios. Y básicamente la clave principal fue esta fórmula de acá, ¿ok? Valor más propuesta de valor igual a propuesta irresistible, ¿ok? Básicamente la clave fue hacerle una propuesta realmente irresistible a estos dueños de negocios a los cuales ayudamos a escalar sus ventas y realmente creo que esa fue la única diferencia. Pero ¿qué pasa? Me puse a pensar y dije, ok, si solo les comparto esto, va a ser como muy vacío capaz y lo que siento que también ayudó a llegar a este punto son estos 6 puntos que ustedes ven acá: filtro, documento, preguntas, guión, viaje mental, tranquilidad. Y el último, fíjense que es el del título: valor más propuesta de valor igual propuesta irresistible. Entonces, les voy a ir compartiendo como esta primera parte, ¿ok? Y al final vamos a llegar a esto que es el elemento clave. Así que quédate hasta el final. Y si todavía no te suscribiste a este canal, suscríbete, activa la campanita porque esta semana voy a estar compartiendo muchísima data, ¿ok? Voy a compartir videos muy, ¿cómo decirles? Muy como personales de mi proceso, de lo que he ido aprendiendo después de ayudar a más de 24 dueños de negocios a escalar. Así que nada, si no estás suscrito, si no activaste la campanita todavía, actívala. Así te llega la notificación y sabes cuándo subo este tipo de videos, porque realmente sé que te pueden servir muchísimo para poder escalar las ventas de tu negocio o incluso para ayudar a otros dueños de negocios también a escalar. Así que vamos con el punto número 1, ¿ok? El punto número 1 a la hora de poder hacer estas ventas de más de $20.000, ¿ok? Básicamente fue hacer un buen filtro, ¿ok?
Y para esto hay que tener en cuenta de que la mayoría de estas ventas no suelen darse como de un día para el otro, ¿ok? Suelen ser ventas que por ahí requieren una segunda llamada. Toda esta estructura básicamente que les voy a compartir ahora fue básicamente a través de WhatsApp. Cuando yo les hablo de filtro, básicamente esta persona llegó a través de un formulario, ¿ok? Un formulario o un call to action, ¿ok? Llegó a través de un call to action de historias, en este caso, y estas personas fueron redirigidas hacia mi WhatsApp, donde yo les hice un primer filtro, ¿ok? En este primer filtro, básicamente, yo les preguntaba qué vendían, ¿ok? Y cuánto estaban ganando, cuánto ganaban. Y otra de las preguntas era el problema número 1. ¿Ok? Entonces, en este caso, para este tipo de ofertas, donde esta oferta básicamente es te ayudamos a escalar tus ventas, yo necesito saber estas tres cosas básicamente ¿para qué? Para poder identificar si el producto que ellos están vendiendo o el servicio que están vendiendo realmente es algo viable y es algo en lo que nosotros hemos trabajado anteriormente. El segundo punto, les preguntaba cuánto ganaban, porque obviamente si ellos no tienen como la liquidez para poder pagar $20.000, yo no voy a perder el tiempo en una llamada. Entonces, a mí el primer indicio que me permite saber si esa persona va a estar calificada para poder pagar un servicio de más de $20.000 es cuánto está ganando al mes. Y cuando ellos me dicen cuánto están ganando, no necesariamente me están diciendo cuánto dinero líquido tienen ellos o cuál es el cash collected final para ellos como founders, ¿bien? Algo que les preguntaba acá también era si ellos eran los founders o no, ¿ok? Founder voy a poner acá para que lo anoten también. ¿Por qué? Porque esto a mí de entrada me permitía saber si la persona tenía socios y en el caso de que sí tuviera socios, yo le tenía que decir a la persona en ese momento a la hora de pasar a programar la llamada, a programar la cita, esto todo por mensaje, ¿eh? Yo le preguntaba si él era el founder o tenía más socios, ¿bien? Entonces, bueno, contame qué vendés, más o menos. Te hago una consulta, ¿vos sos el founder o tenés más socios? Entonces yo cuando la persona me decía soy el founder o tengo socios, si se iba por la parte de los socios, yo ya sabía que a la hora de programar la cita le iba a tener que recordar a esa persona que invite a los socios. ¿Por qué? Porque en el mundo del B2B suele pasar mucho eso y por eso se suelen extender muchísimo las llamadas o los cierres incluso en el proceso de venta de este tipo de servicios tan caros, porque las decisiones por ahí tienen como una implicancia como más global, tiene una implicancia por otro tipo de personas. Entonces siempre te recomiendo que puedas recordarle a esa persona que invite a todos los tomadores de decisiones a llamada para no perder tiempo, ni esa persona, ni vos después teniendo que programar otras citas. ¿Bien? Entonces, les preguntaba qué vendían. En ese momento, bueno, en ese caso yo lo que hacía era cualificar y ver realmente si el infoproducto o el servicio que ellos vendían era viable para poder escalarlo, porque hay productos o servicios que no son viables para poder escalarlos. Entonces yo, si esto cumplía, perfecto. Acá me aseguraba si era founder o si tenía algún socio, listo, perfecto, lo llevamos a llamada. El otro punto que yo calificaba era cuánto ganaban. Obviamente a mí me interesaba de que estén ganando al menos 15.000, 20.000 o incluso más de $20.000 mensuales, porque como les decía, que ellos te digan que están ganando 15.000, 20.000 no significa de que estén cash colecteando eso. Entonces mi target era más o menos unos $20.000 mensuales. Y por otra parte, ¿cuál era el problema número 1? Bien, yo les preguntaba siempre, bueno, ¿y qué sentís que es el problema que hoy en día te está impidiendo en algún punto seguir escalando tus ventas? Me decían el problema y si yo veía que ese problema más o menos era acorde a lo que nosotros solucionábamos a nivel servicio, bueno, perfecto, yo ya lo tomaba como un visto. Entonces, lo primero es el filtro, ¿ok? Ya vimos cuáles son los factores a tener en cuenta. Este proceso, ¿ok? Puede cambiar, ¿ok? Este proceso puede cambiar. Puede ser de un video de YouTube a través de un call to action y de un call to action directamente a Booking Call. Yo por ahí recomiendo siempre llevarlos a WhatsApp en este caso porque es algo más personal, te da la posibilidad de mandar audios, te da la posibilidad de conectar por ahí un poquitito más con la persona y no llevarlo directamente a llamada. Creo que el hecho de llevarlo primero a WhatsApp para este tipo de servicios, para este tipo de tickets, básicamente es muy recomendado porque nada, vas a poder sacarte como más dudas y literalmente vas a cumplir con el paso 1 que es el filtro. Si vos no haces un filtro a través de una conversación, con un filtro de Calendly no sé si te va a alcanzar tanto. Incluso los dueños de B2B
tienen muy poco tiempo, o sea, no tienen tanto tiempo como de llenar formularios, responder, etcétera, etcétera. Quieren ir al grano, al hueso, y nada mejor que hacerlo a través de WhatsApp. Así que punto número 1, hice un filtro muy cualificador con los puntos que a mí me permitían saber si esa persona cualificaba o no. En el punto número 2, hice un documento, ¿ok? Agarré toda esta info, ¿ok? Agarré toda esta info y me la traje a un documento, ¿ok? Me la traje a un documento donde yo básicamente lo que hice fue anotar la situación actual, ¿ok? Situación actual, 2 puntos, tipo ponía el nombre de la persona con la que yo había hablado, la situación actual, y acá ponía básicamente qué era lo que estaban vendiendo, cuánto estaban ganando y el problema número 1. Y esto lo dividía básicamente en, esto era qué vendían, bueno, esto se replicaba acá, qué vendían, cuánto ganaban, vamos a ponerle el signo pesos, y el problema número 1. Problema. ¿Ok? Y en base a esto yo establecía básicamente lo que era la situación actual más los problemas más los deseos. ¿Ok? Más los deseos. Entonces, si la persona te dice un problema, ¿ok? La mayoría de estos servicios que se venden, digamos, para ayudar a otros dueños de negocios a escalar, la mayoría de los deseos de estas personas es vender más. O sea, es tener más ventas. ¿Ok? Es tener más ventas básicamente, no es otra cosa. Por ahí sí te pueden decir de que están como atrapados en el día a día, de que tienen demasiados clientes y no saben cómo llevarlos a cabo, o no saben cómo aguantar esa cantidad de clientes, quieren más tiempo para ellos, para su familia, etc. Pero la mayoría de las veces el deseo número 1 es el dinero, ¿ok? Es llegar a tal facturación. ¿Para qué? Para X cosa. Pero el deseo número 1 es ganar más plata básicamente. Entonces, yo antes de entrar a la reunión ya tenía un documento con toda la información de esta persona, ¿ok? Y la tenía clara, la tenía incluso a veces tipo copiaba y pegaba lo mismo que la persona me había dicho en WhatsApp, lo copiaba y lo pegaba en el documento, porque yo al principio de la llamada, al principio de la reunión con esta persona, bueno, conectábamos primero, empatizábamos, hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal el día? Bueno, haces preguntas como para romper el hielo, que eso es como típico de cualquier llamada de venta. Y después sí pasaba como a sentar las bases y a ya decirle a la persona cómo iba a hacer la llamada. Es importante que para este tipo de servicios, como las personas son muy lógicas, muy racionales para este tipo de nicho, es importante que vos sientes las bases y más allá de que estas personas por ahí son quienes quieren llevar como la dirección de la llamada, es importante que vos siempre mantengas autoridad y marques el eje de la llamada. Y eso se hace al principio de la llamada. Entonces, lo que yo hacía acá era decirle, bueno, Juan, nada, para que sepas, la llamada esta es más que nada para que profundicemos un poquitito más allá de lo que vos me habías comentado, que estuvimos hablando por WhatsApp. Mi idea es, bueno, profundizar un poco más en estos puntos, y yo le mencionaba los puntos y se los mencionaba tal cual él me los había puesto por WhatsApp, literal, las mismas palabras utilizaba. Y eso le hacía notar a la gente, y yo me daba cuenta como en su cara, en sus gestos, de que la gente hacía como, sí, ok, dale, sí, profundicemos en eso, porque eso es lo más importante. Si ellos te dijeron un problema número 1, ok, a través de mensaje de texto, y vos se lo volvés a mencionar al principio de la llamada, es como que, bueno, esta persona tipo realmente sabe cuál es mi problema número 1, se lo acuerda, y ahora está queriendo que profundicemos en ese problema. La persona ya de entrada se mostraba muy abierta porque yo le estaba mencionando el problema número 1 y tal cual con las mismas palabras. Y eso fue gracias a tener este documento, ¿bien? ¿Qué pasa? La persona acá me nombró un pedacito de su problema, ¿ok? Mi objetivo en la llamada es profundizar en ese problema. ¿Para qué? Para generar lo que se llama brecha, ¿ok? Y yo para generar la brecha, ¿ok? Para generar básicamente ese gap o brecha, como quieran llamarlo, necesito hacer preguntas, ¿ok? Preguntas que hagan que la persona, ¿bien? Me diga, primero que nada, cuál es su situación actual, vamos a llamarlo punto B, y la brecha, ¿ok? Son los problemas y sí, la brecha son como los problemas que esa persona tiene, ¿ok? Y su situación deseada, es decir, sus deseos, cómo a él le gustaría estar si pudiera resolver estos problemas. ¿Qué pasa? Como él me había dicho uno de los problemas, yo lo que hice fue tomar ese problema central, ¿ok? Lo hice como súper grande y profundicé en este problema. ¿A través de qué? A través de preguntas, ¿ok? Entonces yo, aparte de anotar la situación actual, los problemas y los deseos en este documento, anoté preguntas claves específicas, ¿ok?
ya las había premeditado esas preguntas antes de entrar a la reunión que hagan que la persona, ¿ok?, a raíz de este problema pueda darme más información. Entonces supónganse que la persona me había dicho que el problema número 1 era la creación de contenido, ¿ok? Que no tiene tiempo, que esto, que el otro, que era el contenido, ¿ok? No estoy pudiendo hacer muy buen contenido, no me da el tiempo, las ideas se me acaban, etcétera, etcétera. Entonces mis preguntas tenían que estar dirigidas a ensanchar un poco más la brecha en ese problema y poder abrir un poco más, como yo a los problemas dentro de las llamadas los veo como una cebolla, ¿ok? El problema, lo que la persona te dice inicialmente es la capa de afuera, ¿ok? Piensa en los problemas como una cebolla y las personas también somos así. Entonces la persona me había dicho el problema número 1, que es la capa de afuera. Ahora yo, para poder entrar adentro de esa cebolla, del centro de la cebolla tiene capas y yo para ir desglosando esas capas tengo que hacerle preguntas a la persona. Preguntas en base a lo que la persona me dio de contexto. Entonces, bueno, Juan, y comentame, en base a esto que vos me comentabas del contenido, que no tenés tiempo y demás, ¿sentís que esto tiene algún tipo de impacto a nivel negocio? ¿Sentís que esto te perjudica algo en el día a día y demás? Y sí, Facu, mirá, la mayoría de las personas me decían, y sí, Facu, mirá, la verdad que no me permite estar como con el equipo, por ahí me saca mucho tiempo, paso 5 horas grabando. Bueno, y yo de a poco iba abriendo, pero con preguntas que ya estaban premeditadas. Yo no tuve que pensar qué preguntas hacerle o no tuve que estar como buscando en mi cabeza qué pregunta puedo hacerle a esta persona para abrir justamente esa cebolla, sino que yo ya las tenía premeditadas y eso me permitió ahorrar muchísimo tiempo. Entonces, la mayoría de los closers de ventas o de las personas que cierran ventas tienen preguntas específicas en base a su producto o su servicio y en base a los problemas típicos que tienen estas personas o este cliente ideal que puede llegar a comprar un infoproducto o un servicio el cual ellos están vendiendo. Entonces, ¿qué sucede con eso? No, yo no digo que esté mal, no digo que esté mal tener como una estructura de ventas con preguntas claves, pero si querés realmente tener un buen feedback y conectar muchísimo más con la otra persona, te recomiendo que hagas preguntas que realmente resuenen con el problema central de la persona y que las hayas premeditado antes, para que no haya ninguna duda de que la persona te responda lo que vos querés. ¿Ok? La mayoría de las veces cuando yo hacía este tipo de preguntas, yo más o menos intuía cuál podía ser la respuesta y en el 100% de las veces o 99% de las veces la persona me dijo lo que yo quería, lo que yo ya sabía que me iba a responder. Entonces, está bueno que estas preguntas también vos las pienses pensando en cuáles son las posibles respuestas que te puede dar la persona. Porque en base a esa posible respuesta, vos ya vas a ir recabando toda la información para pasar a la parte del guión, para pasar a la parte del valor y la propuesta de valor que vos le vas a armar a esta persona. ¿Bien? Entonces, en ese documento te recomiendo anotar no solo la situación actual, los problemas y los deseos, sino también preguntas específicas para ahondar muchísimo más en este problema, porque este problema tiene, ¿qué cosa? Cosas o dolores actuales, cosas que está viviendo ahora la persona, ¿ok? Vamos a ponerle como presente, ¿ok? Hay cosas que tienen como un cierto impacto, ¿ok? Yo hablaba mucho del impacto, qué genera esto en tu vida, qué genera esto en tu negocio, cómo sentís que esto repercute en tu familia, cómo sentís que esto repercute como en otras áreas. ¿Sentís que repercute en otras áreas o más bien es algo que te perjudica a vos centralmente? Como que trato de abrir un poco más los frentes, pero saliendo de este problema y sobre todo analizo como el impacto y de ahí lo llevo hacia el futuro. ¿Ok? Entonces, presente, ¿qué impacto tienen esos dolores o esos problemas en este presente y cómo te sentirías vos, ¿ok?, a futuro si este impacto sería diferente o si estos problemas no estarían, ¿ok? Entonces, presente, el impacto o qué es lo que genera ese problema o eso que te está pasando ahora y cómo te sentirías vos si eso estuviera resuelto, por qué sentís que tenés que cambiarlo ahora, qué es lo que te hizo el clic en la cabeza. Yo esa pregunta la usaba mucho, che, ¿y qué te hizo el clic como de venir a esta llamada básicamente? ¿Qué es lo que ahora te dice que sí tenés que resolverlo y que tenés que dejarlo como listo? O sea, no aguanto más, necesito resolverlo ahora. Es como la famosa pregunta de ¿por qué ahora y no de acá a un tiempo? Bien, entonces yo le preguntaba mucho eso a la persona como ¿qué sentís que hizo el clic? Y yo me agarraba de ese clic como emocional, porque la mayoría de las veces suele ser como emocional, que no dan más, y ahí yo le agarro como la cuota de emocionalidad que el B2B no suele tener. El B2B es más lógico, es más racional. Pero yo cuando le pregunto a la persona qué es lo que le hizo el clic siempre es mental.
siempre es mental y la mayoría de las veces acarrea algo emocional. Y vos al B2B, si le jugás con la parte como emocional, te aseguro de que te lo vas a atraer un poquitito más con vos. Vas a poder empatizar mucho más con esa persona. A diferencia de, por ejemplo, si no le preguntaras como ese tipo de preguntas o si no le hicieras ese tipo de preguntas. Entonces, después, otra de las claves, ¿ok? Ya vamos a llegar al punto 7, paciencia. En el punto 4, yo lo que siempre utilicé fue un guión de ventas, ¿ok? Yo antes de entrar acá a llamada, yo ya tenía una estructura, como les dije, fue una estructura que aprendí de Samu. Samu es, nada, básicamente una persona que me enseñó mucho sobre ventas, me dio acceso a su curso y nada, básicamente me lo estudié de principio a fin y ahí aprendí como la estructura básica de una llamada de ventas, que tampoco es tan complejo, pero si no la tenés, estás en bolas, literal. Entonces, gracias a tener un guión de ventas, sobre todo en el mundo B2B, yo no me perdí tanto o no me descoloqué tanto cuando la otra persona quería tomar autoridad, porque eso es lo que sucede en el mundo B2B. La otra persona casi siempre quiere tener el control o te saca mucho de la estructura. Y si vos no tenés una estructura, te fuiste de la llamada. Se te alargó la llamada, perdiste tiempo, etcétera, etcétera, etcétera. Y gente, con esto yo quiero decirles que estas son cosas que yo he aprendido en la vida real, en la experiencia propia. Y como les digo, lo único que estudié fue un curso de ventas de Samu, que me lo regaló Samu, y nada más. O sea, tampoco es que, qué crack que soy en ventas. Simplemente les estoy compartiendo algo que me sirvió a mí y que capaz hay otras personas o hay otros closer o hay otras academias que lo enseñan de otra manera. Yo simplemente les comparto como lo que a mí me sirvió porque sé que les puede servir, porque a mí me resultó. Entonces, el hecho de tener un guión de ventas te va a preparar, ¿ok? Te va a mantener como a flote cuando la otra persona quiera darte vuelta al barco, quiera darte vuelta a la estructura de la llamada, porque eso pasa mucho, sobre todo en el mundo del B2B. Entonces, si vos estás preparado, a través de preguntas o a través de transiciones vas a poder volver otra vez al guión de la llamada. Bien, y muchas veces lo que yo suelo hacer, que no me pasó mucho, pero sí me pasó en algunos momentos, donde la persona se extendía demasiado o donde la persona me quería como sacar de eje, yo ya tenía respuestas como preparadas, por así decirlo, para esos momentos. Y yo cómo fui armando este guión en base a las llamadas que fui tomando. La mayoría de las personas habían preguntas que me hacían siempre, como por ejemplo el tema de la garantía, como por ejemplo, ¿hace cuánto vos estás en esto? Como por ejemplo, che, bueno, ¿y los testimonios que tienen? ¿O quiénes son las personas que han tenido éxito con ustedes? ¿Cuántas personas hay dentro? ¿Hay algo pregrabado? Bueno, yo a todas esas preguntas que me fueron haciendo, que yo me di cuenta que me sacaron de la llamada cuando todavía no tenía un guión, cuando todavía no tenía una estructura, las fui anotando, ¿ok? Fui anotando todas esas preguntas que me hicieron salirme de mi eje y armé una respuesta específica con un guión que lo practiqué. O sea, lo practiqué una y mil veces. Esas respuestas que la gente me preguntaba, que me hacía, que a mí me ponían incómodo y me sacaban de sí, me sacaban de la estructura, las practiqué tanto que después cuando vinieron a preguntármelas, yo ya estaba preparado. Y sobre todo, ¿qué pasó? Estaba tranquilo, que es el punto número 6 que ya lo vamos a ver. Estaba tranquilo a la hora de responder, no me sacó de eje ni emocional, ni mental, ni físicamente, ni a nivel tonalidad de voz, ni a nivel como movimientos. En la llamada se ve todo, literalmente se ve todo. Entonces, si vos esto no lo tenés practicados, primero, si no tenés un guión de ventas, estás freestyleando en la llamada. Por más de que vos ya conozcas la estructura, conozcas el cliente ideal, conozcas todo sobre el producto y lo vendas hace mucho tiempo, si no tenés un guión estás frito, porque nunca sabés qué es lo que te va a preguntar la otra persona, nunca sabés hacia dónde se va a ir la persona. Si bien nosotros tenemos que llevar la dirección, si vos no tenés un guión de ventas, literalmente estás dejando mucho dinero sobre la mesa, no estás preparándote para lo que se puede llegar a venir. Y si estás preparado, te aseguro de que lo vas a afrontar con mucha tranquilidad y eso en la llamada se nota. En cambio, si no estás preparado, también se va a notar. También se va a notar si vos estás pensando mucho la respuesta, se nota en tu postura, se nota en tu tonalidad, etcétera, etcétera. Entonces, tener un guión de ventas es clave, tanto las preguntas iniciales como la transición y sobre todo la parte de la oferta, ¿bien? Que ya vamos a verlo en el punto número 6, ¿bien? Entonces, y esto practicarlo, sobre todo practicar el guión, practicarlo en llamadas, conectate una llamada vos solo y hacé de cuenta como que estás haciendo una llamada, hacé de cuenta como que estás presentando la oferta, hacé de cuenta, no sé, practicarlo en el espejo. Yo lo practicaba mucho en llamadas, tipo me conecto en el Meet solo y empiezo a practicar. O sea, esa es la única clave de todo. ¿Cómo te crees que Messi mete tantos tiros libres o hace tantos goles? O Cristiano Ronaldo o no sé, quien sea, no sé mucho de fútbol, pero digo... ¿cómo te crees que los grandes llegan a tener éxito? Porque lo practican todo el tiempo, es la única clave, no hay tanta ciencia. Bien, entonces practicar el guión es la clave de todo, de todo.
y anotar sobre todo qué es lo que te funciona y qué es lo que te saca de eje para vos practicar esas respuestas y de ahí en adelante poder avanzar mejor. Algo que hice mucho también en este tipo de llamadas es llevarlos a través de un viaje mental, ¿ok? Literalmente en el mundo del B2B es necesario de que te plantes en ese mood de viaje mental. ¿Por qué? Porque si no, la persona se va a ir muy a lo lógico, muy a lo racional, que está bien porque es parte del mundo del B2B, pero al fin y al cabo, si vos no estableces un viaje mental, si no lo haces imaginarse cosas al prospecto, nunca vas a poder generar ese estado de compra que hace que la persona después te diga, sí, contame más. Al momento de pasar a la oferta te diga, sí, dale, quiero saber. Y la mayoría de las veces cuando logras este viaje mental, lo que sucede es que la persona realmente empatiza más con vos, se siente más conectada, se siente más entendida, se siente más tranquila en la llamada, porque la hiciste entrar en un viaje mental que quizás él o ella lo tenía pensado, pero no se había puesto como a analizarlo como tal. Bien, entonces yo muchas veces les preguntaba o les decía esto, por ejemplo, cuando ya estamos hablando de los objetivos o de los deseos, yo les decía, bueno Juan, mirá, nosotros solemos trabajar con personas realmente comprometidas y yo sé que seguramente estés acá para poder ganar más dinero, para poder tener un mejor estilo de vida, pero si vos te imaginás ya con estos $100.000, por ejemplo, o con este deseo, con este problema resuelto, eh, ¿qué es lo que te motiva realmente a llegar a ese punto? ¿Hay algo como personal? ¿Hay algo que realmente vos sientas que podría cambiar como a nivel emocional, a nivel, no sé, relaciones, a nivel familia? ¿Sentís que esto realmente lo podés palpar, lo podés sentir esto? ¿Sentís que esto es algo posible para vos? Y ahí es como que esto de lo podés sentir. ¿Cómo te imaginas vos estando en ese estado? ¿Qué te imaginas haciendo? ¿Cómo te imaginas tu vida? Bien, ¿cómo sería tu vida si esto realmente estuviera resuelto? Los hago entrar en un viaje mental que los obliga a ellos a ponerse a pensar y la mayoría de las veces cuando logras esto, la mayoría de las personas en la llamada, y presta atención a esto, empiezan a hacer esto, así para arriba. Es como que empiezan como a mirar para arriba. Es una cuestión como de buscar información. Yo cuando la gente hace esto para arriba, literalmente es una cuestión de, no sé cómo se llama, pero es una técnica para poder descubrir en qué situación está la persona. Y cuando la gente hace como que mira para arriba así con los ojos, es como que está buscando información en la parte del, no sé si es el lóbulo frontal, no estoy seguro ahora, pero cada vez que una persona haga así como para arriba es como que está buscando info. Y si la persona, vos después de hacerle esas preguntas como de cómo te sentirías, cómo te imaginás, ¿crees que esto es posible para vos? ¿Lo ves realmente tangible? O sea, ¿sentís que es algo que te haría sentir mejor? ¿Y por qué? ¿Por qué te haría sentir mejor? ¿Qué cambio sentís que tendría esto en tu vida? ¿En qué nivel? ¿A nivel relaciones? ¿A nivel personal? ¿Te gustaría para hacerlo, no sé, un viaje? ¿Tenés algo pensado? Como tratar de entrar en una parte como más íntima y ahí te aseguro de que si la persona empieza como a buscar info en su cabeza, listo, ya lo hiciste entrar en ese viaje mental y sobre todo también si la persona se empieza a reír en esta parte, como que se siente contenta. O sea, es importante que vos generes esa brecha porque lo que estamos tratando de hacer acá es hacer un viaje mental hacia este punto, ¿ok? Hacia el punto B. Bien, el viaje mental es hacia ese punto. ¿Para qué? Para después volver y retroceder y traerlo nuevamente acá. Entonces vos acá a la persona la tenés que tener súper contenta. Vos cuando estás entrando en este viaje mental con la persona tenés que lograr que la persona te sonría, que se ponga contenta, que se ponga feliz, ¿ok? Porque vos estás haciéndolo imaginar o lo estás situando en ese espacio y tiempo en el que la persona ya consiguió el resultado. Tenés que lograr eso en este viaje mental. ¿Para qué? Para después retroceder, ¿ok? Y decirle, esta transición puede ser muy dura, ¿ok? Pero la idea es como volver a traerlo a la situación actual de vuelta a la persona. Y una vez que la persona tipo estuvo contenta, ¿ok? Una vez que ya está como ahí en ese tope de alegría, que ya te sonrió, te contó sus deseos, las cosas que sentiría y etcétera, lo que hacemos es volverlo a traer a la situación actual, ¿ok? Como el dolor presente que tiene ahora la persona. Entonces yo una de las transiciones que por ahí hacía era como, bueno Juan, qué bueno, la verdad que siento que realmente es algo que podamos conseguir juntos. Sin embargo, me parece súper importante que para poder llegar a ese punto podamos resolver A, B, C, D, E y le mencionas todos los problemas que te mencionó acá o los subproblemas de este problema número 1 que te había mencionado. Entonces,
como que lo volvés a traer al presente. Sin embargo, Juan, lo que considero súper importante para que lleguemos acá es resolver este problema, este problema, este problema, y ahí la persona te va a decir, sí, Facu, sí, 100%, 100%. O sea, como que lo volvés a traer como, y ahí vas a ver que la persona como que, boom, baja un poquitito su energía, como que ya no está allá arriba, sino que de vuelta estamos en el presente y volvemos a generar como este estado de brecha, ¿ok? Lo hacemos, todo el tiempo lo estamos llevando del punto A al punto B, del punto A al punto B. Y la mayoría de las veces siempre se suele concentrar como la energía en ese problema central que tiene la persona. ¿Bien? Eso en cuanto al viaje mental. Después, en cuanto a la tranquilidad, esto viene muy de la mano con la práctica de esto. ¿Ok? La tranquilidad, y acá hago referencia a la tranquilidad que tenés vos a la hora de estar en la llamada. Tanto a la hora de hacer las preguntas, a la hora de pitchar la oferta, a la hora de decir el precio. Siempre tenés que estar tranquilo, en modo zen. ¿Ok? Entonces, ¿cómo logro esa tranquilidad? Primero con práctica, 100% práctica. La tranquilidad, estar tranquilo de algo, te lo da la práctica. Siempre que estamos nerviosos, inseguros, incómodos, es porque son situaciones o eventos de nuestra vida cotidiana que no vivimos nunca. ¿Okay? Yo, por ejemplo, la primera vez que me fui a tirar en paracaídas, estaba muy nervioso, tenía muchísimo miedo, se me notaba en el cuerpo, en la voz, en mis gestos, en mi posición corporal, se me notaba en todos lados porque era algo que nunca había hecho. En cambio, si nosotros practicamos, nos ponemos en escenario, por eso yo les decía que yo mis llamadas las practico en Meet. Sí las podés practicar en el espejo, pero si vos las practicás en Meet, ya estás como en el estado, ya estás en el mismo momento en el que te vas a encontrar después. Lo único diferente es que no hay nadie del otro lado. ¿Ok? Pero fíjense que lo ideal acá es recrear lo más parecido al escenario posible para que vos después estés tranquilo, para que no te sientas incómodo. Entonces, todos los roleplay, todas las prácticas que vos hagas, trata de hacerlas 100% replicadas en el mismo espacio y en el mismo tiempo en el que estarías en ese momento, ¿bien? Y eso te va a dar mucha tranquilidad. Practicar todo lo que sea necesario para que vos estés tranquilo en la llamada. Es la única clave para poder estar tranquilo, para no dubitar, para no dudar en la llamada. Porque si vos dudás, se va a notar. Si estás intranquilo, se va a notar. Si estás buscando info de qué responder, de qué preguntar, se va a notar también. ¿Ok? Hay algunas técnicas en las que sí es recomendable como hacernos los que pensamos, pero es a propósito, ¿ok? Es a propósito, sobre todo en la parte de las cuotas o cuando vamos a hacer un descuento o cuando vamos a aplicar alguna como estrategia de urgencia y demás, sí nos podemos hacer los que estamos como buscando alguna respuesta porque, bueno, eso es como una técnica aparte que no tiene nada que ver con esto, pero no me quiero ir del tema. Entonces, tranquilidad es igual a práctica, 100%. ¿De qué? Del guión de ventas. Nada más, ¿ok? Tenés que practicar el guión de ventas a full. Y ahora sí llegamos a la parte final, que es el punto número 7, que es la parte de valor, ¿ok? Valor, propuesta de valor y propuesta irresistible. Y acá viene la clave de todas mis llamadas, de estas llamadas que yo realmente pude cerrar por más de $20.000. Y al momento de empezar a indagar sobre ese problema central que te había comentado la persona, lo que la mayoría de los vendedores hacen es que solamente están pensando en la propuesta de valor en general. Y hay mucha gente que por ahí me pregunta, Facu, o capaz que ustedes se lo van a preguntar, pero ¿cuál es la diferencia entre valor y propuesta de valor? Es muy sencillo, es muy sencillo. El valor, ¿ok? El valor es el beneficio, ¿ok? Es el beneficio o es lo que tu producto o servicio le va a dar al problema concreto que tiene la persona, al problema número uno que tiene la persona y que vos durante toda la llamada descubriste y ensanchaste para generar esta brecha de situación actual y situación deseada. ¿Ok? El valor es eso que hace que la persona realmente sienta que tu producto o tu servicio le va a solucionar ese problema central que tiene. Esto está solamente abocado a ese problema específico. ¿Ok? Y la propuesta de valor, ¿ok? La propuesta de valor es todo lo que incluye tu servicio en general. Porque ¿qué pasa? Hay muchos infoproductos o hay muchos servicios que resuelven muchos problemas del cliente ideal, ¿ok? O hay muchas cosas, los entregables suelen ser varios y se suelen resolver varias cosas, pero muchas veces pasa que nuestro cliente ideal, de todos los problemas que nosotros resolvemos, solo uno o dos o tres, te diría como máximo, están como muy latentes, están como muy fuertes. No suelen ser más de 3, casi siempre es 1, 2 o 3, no más que eso. Entonces, cuando vos descubras y hagas todo esto de
escribir en un documento los problemas que te dijo, nombrárselos con las mismas palabras que la persona te dijo, generar esta brecha, buscar los subproblemas del problema central, vos ya estás generando este valor, ¿ok? Vos ya estás como armando en algún punto, en base al guión de ventas, sobre todo en el pitch de ventas, tenés que ir pensando qué valor le vas a dar vos a la persona de toda tu oferta, de todas las soluciones que ofrece tu oferta, para que la persona realmente entienda de que esta propuesta es 100% irresistible. El objetivo acá es que la persona nos diga que sí está preparada, que sí quiere comprarlo, ¿ok? ¿Y cómo logro eso? Con una propuesta irresistible, agregándole valor, en realidad dándole el valor que la persona necesita. Y esto lo vamos a hacer al principio del pitch, ¿bien? Yo, cuando ya descubrí el problema, cuando sé que puedo ayudar a esa persona, voy a hacer una transición hacia contarle la oferta. Pero antes de contarle yo la oferta en general, que sería la propuesta de valor, que como decíamos, la propuesta de valor, les expliqué el valor solamente, la propuesta de valor sería todo lo que incluye nuestra propuesta, ¿ok? Es toda la propuesta de valor, es todo eso extra al valor que yo le comenté anteriormente. Entonces, esto va a hacer que la persona sienta que está adquiriendo más por el mismo precio, ¿ok? La propuesta de valor hace que la persona crea que está adquiriendo más cosas por el mismo precio que te va a estar pagando. Y esa es la única cosa que hace que la propuesta sea irresistible, porque la persona entiende de que con la solución que vos le diste en la primera parte, que es el valor, entiende de que lo puedes ayudar a resolver su problema, pero extra a eso, nuestra propuesta de valor incluye A, B, C, acompañamiento 1 a 1, acompañamiento grupal, vas a tener un grupo de WhatsApp, vas a tener un grupo con toda una comunidad, vas a tener un curso pregrabado, etcétera, 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 etcétera. Esa es la propuesta de valor. Entonces, yo siempre antes de pitchear mi oferta, hacía un soft pitch. Bien, es lo que se llama como soft pitch. Entonces, para hacer una propuesta irresistible, primero tenés que hacer un soft pitch, ¿ok? Y esto es valor personalizado, ¿ok? Y un pitch, ¿ok? Que esto es básicamente la propuesta de valor, propuesta de valor, ¿ok? Entonces, yo cuando le decía a Juan cuál era la oferta que nosotros teníamos, la transición era básicamente la siguiente. Bueno, Juan, mira, en base a todo lo que me venís comentando, siento que sí realmente te podemos ayudar, siento que esto es algo que se alinea realmente con nuestros objetivos y siento que va muy de la mano con lo que nosotros hacemos. Así que si me permitís, te puedo pasar a comentar de manera breve, de manera general, cómo podríamos ayudarte. De manera breve, de manera general. ¿Por qué? O sea, de manera breve en realidad, ¿bien? Porque después la propuesta de valor sí es extensa. Yo te agrego todo el valor que no te di acá, ¿bien? Que es todo como lo extra. Esto siempre es lo extra, esto es lo central. Entonces ahí yo le decía a Juan, supónganse vamos a seguir con el mismo ejemplo de la parte de contenido. Bueno, Juan, mira, nosotros en la parte de contenido te vamos a ayudar con para poder ayudarte, arrancaba así, para poder ayudarte de pasar de este punto a este punto, lo primero que vamos a hacer, lo primero, y esto es lo primero, literal, aunque no sea lo primero dentro del programa, bien, no importa, pero lo primero que vamos a tratar de resolver, lo puedes decir con estas palabras, lo primero que vamos a tratar de resolver, a lo primero que nosotros apuntaríamos es a resolver este problema que vos tenés. Y ahí mencionás el problema central de esa persona. Entonces, lo que vas a hacer ahí es realmente dar con el punto de dolor que tiene la persona y de ahí en adelante vas a hablar solamente sobre esa solución que resuelve ese problema. Si tomamos de ejemplo la parte de contenido, bueno, vas a aportar la solución de tu propuesta de valor que soluciona ese problema central. Y eso es lo primero que vamos a mencionar, ¿bien? Nosotros lo primero que atacaríamos es esta parte de contenido. ¿Por qué? Porque sabemos que realmente es algo que tenés que solucionar y esto realmente vamos a tratar de hacerlo. Fíjate que lo hago como suponiendo de que lo vamos a hacer, ¿ok? No significa, porque capaz que el proceso después dentro del servicio o el infoproducto, capaz que ese punto se ve más adelante. No importa, vos decíselo ahora, ¿ok? Decíselo y ponéselo en primera plana, ¿bien? Entonces, lo que vamos a hacer acá es decirle a Juan, lo primero que vamos a hacer es tocar este punto, ¿ok? Para poder resolverlo y que vos estés tranquilo y de ahí en adelante sí vamos a hacer A, B y C, ¿ok? Entonces, primero te menciono toda la solución que tiene que ver con el problema central tuyo. Le doy el valor, ¿ok? Valor personalizado a ese problema y acá yo siempre volvía al problema este, ¿ok? Al problema este y a los subproblemas y todo esto lo fui anotando también, lo iba anotando. No, porque esto me genera esto, no, porque esto no me permite esto. Entonces yo ahí
siempre conectaba y trataba de usar las mismas palabras en el valor personalizado que había obtenido en los mensajes, en el documento y en la misma llamada en la parte del descubrimiento. Bien, usaba exactamente las mismas palabras. Entonces, Juan, nosotros acá lo que vamos a hacer es tratar de solucionar este problema para que no te pase más esto que me contabas acá, para que puedas también disfrutar de esto de acá, ¿ok? Lo llevo todo el tiempo del punto A al punto B, del punto A al punto B, sobre todo en la parte de valor personalizado. Y para que no tenga que pasarte más esto. La idea es ayudarte a que llegues a esto y esta va a ser una de las piezas claves que te va a ayudar a llegar a este punto acá. Bien, eso era lo primero que hacía yo a la hora de presentar esa oferta. Y después sí, yo hacía otra transición hacia el pitch general, que es la propuesta de valor, y le decía, Juan, de todas formas, para que vos lo tengas mucho más en claro y para que veas todo lo que incluye nuestro servicio, te puedo pasar a compartir pantalla y te puedo mostrar qué es todo lo que incluye. ¿Te parece bien? Sí, dale, Facu, perfecto, mostrame. Y ahí yo agarraba y sí le mandaba como todos los bonus, todos los entregables, todos los extras, todas las sesiones que iba a tener. Era como una chorrera así de entregables y lo único que él necesitaba era una partecita de eso, pero él veía todo eso y realmente decía, wow, no me esperaba todo eso. No esperaba que fuera tan amplio, porque él con esto estaba contentísimo. Estaba súper satisfecho. Ese era el problema central que tenía. Pero vos al agregarle la propuesta de valor, realmente vas a hacer que esa persona tome una decisión 100% consciente de que el problema número uno lo va a resolver y de que aparte va a tener extra muchas más cosas. Entonces, en conclusión, lo que quiero que te lleves de este video son estos 7 puntos, ¿ok? Hacer un buen filtro, tener un documento donde puedas anotar la situación actual, cuáles son los problemas número uno que están frenando a esa persona y cuál es la situación deseada. Escribir preguntas antes de entrar a la llamada en base a esa situación actual y en base a la situación deseada y en base a los problemas para que la persona realmente te pueda empezar a decir estos subproblemas o las cosas como más de raíz para vos llegar a fondo. Tener un guión, practicarlo a full, hacer este viaje mental, este recorrido, tratar de situarlo en esa situación en la que él básicamente quiere llegar, a la que él quiere llegar. Estar tranquilo, practicar mucho para eso, ¿ok? Practicar en los mismos escenarios en los que vos te vas a encontrar después y, lo más importante, hacer una propuesta de valor de la mano con un valor personalizado acorde a todos los problemas centrales que la persona te mencionó, que como vimos pueden ser 3 como máximo, y eso va a hacer que esto sea una propuesta 100% irresistible. El tema del precio literalmente no fue problema, no es un problema. Si vos haces todo esto, el problema del precio es igual. Puedes cobrar 10.000, 50.000, 100.000, 20.000 o $1.000. Esto aplica para cualquier oferta y siempre que lo hagas te aseguro de que la persona se va a sentir idiota si te dice que no, ¿ok? Porque tiene tanto valor añadido, aparte del valor que vos me diste, que me vas a solucionar, que me dijiste que me lo vas a solucionar con A, B y C, tengo 10 ítems más que me van a ayudar a escalar increíblemente, ya sea un infoproducto, un servicio, lo que sea. Así que, gente, espero que les haya servido. Le pueden hacer una captura a esto de acá. Ok, me voy a correr ahí. Ching. Espero que les haya servido. Suscríbanse, activen la campanita. Y bueno, después en los comentarios me dejan si les sirvió. Y bueno, estén atentos a esta semana porque se vienen muchos más videos.